Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mala Libeleño de la Facultad de Psicología. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre el desarrollo humano y la globalización. Cómo pensamos, cómo sentimos, en qué creemos, nuestra cultura, nuestras creencias, nuestros valores. Todo esto que nos compone y que nos hace ser seres humanos y estar en sociedad. Para hablar de esta evolución, esta construcción humana, esta globalización, tenemos que hablar de Occidente, ir un poco al pasado. En este video entonces vamos a ir al pasado un poco, ¿cierto? De distintas épocas o etapas de la evolución humana de Occidente, de la globalización de Occidente, y conoceremos un poquito más sobre esto. Sobre la edad antigua tenemos que destacar el teocentrismo y que todo alrededor, desde lo económico hasta lo cultural, estaba ligado en un solo Dios, en una sola persona, en una centralización de creencias que hacía que todo funcionara en la antigüedad y en la época medieval. Todo alrededor de los reyes, todo alrededor de Dios. En cuanto al renacimiento y la modernidad, es aquí donde empieza el despertar del hombre. ¿Y el despertar en qué sentido? No solamente en el sentido económico, sino también en el cultural y en el político. ¿Cómo así? Entonces el hombre ya empieza a darle más sentido a su propia razón, a investigar, la ciencia empieza a recobrar un auge, una fuerza, ¿cierto? Es aquí donde lo político pasa de ser todo centrado en los reinos a ser ya temas más de naciones, se crean los estados, las repúblicas, centrándose también en la necesidad de los pueblos de descentralizar ese mismo poder. También en lo económico se pasa a un feudalismo inicial que hubo en la antigüedad a un capitalismo inicial, ¿cierto? Se empiezan a dar como este tipo de dinámicas capitalistas y aparece el tema de la propiedad privada. Como siguiente se encuentra la contemporaneidad o posmodernidad que se da de 1990 en adelante hasta donde estamos el día de hoy. Esta es caracterizada por qué. En lo cultural, porque la ciencia genera un antropocentrismo, ese despertar que se dio en la época del Renacimiento recobra, hay un sinfín de herramientas que le dan auge a esto y le dan la capacidad al hombre de centrarse en sí mismo y de pensar por sí mismo y crear movimientos propios. No es algo tan grupal, sino un tema más de movimientos propios. De esto surgen posturas polarizadas, posturas más personales. En lo político entonces predominan las democracias liberales, pero están sometidas más al mercado global. El tema económico del capitalismo se explota y se estalla y con esto también convive este capitalismo con unas economías híbridas en cuanto al bloque asiático. También se profundiza el neoliberalismo que se centra más en la competencia, la productividad y el consumo, que es muy importante en esta época en la que nos encontramos el día de hoy. En cuanto a cómo se relaciona todo lo que ya les he venido explicando con nuestra actualidad, es sencillo. Culturalmente, entonces convivimos en una racionalidad científica, en una búsqueda de identidad constante en todos los ámbitos. El consumo y la pérdida del sentido existencial es característico de esto. También políticamente nuestras democracias cada vez son más liberales. Y estas redes de poder que da la democracia están atravesadas por las dinámicas de consumo, muy de la mano, un trabajo muy interdisciplinar, ¿cierto? También económicamente el neoliberalismo, como ya lo mencioné, promueve la competencia, el consumo, la productividad, dejando de lado como la dimensión humana integral del hombre que se venía construyendo en el Renacimiento y tomó un poco más de forma en la contemporaneidad y posmodernidad, ¿cierto? Y ya como a modo de conclusión, entonces, para comprender el desarrollo de Occidente, no es tanto un ejercicio solamente académico, es un ejercicio que debemos hacer desde el análisis social, desde la construcción de lo que hemos venido formando en Occidente, de cómo venimos de ser teocentristas, construir nuestra propia visión, luego expandir esa visión, ¿cierto? Eh, y gracias a este pequeño como bagaje histórico que les di, podemos avanzar hacia un desarrollo verdaderamente humano, integral, solidario, sostenible
y este es capaz de recuperar el espíritu de nuestra época. Porque como ya lo mencioné anteriormente y para cerrar, todas las épocas han venido centrándose. Es en la contemporaneidad y la posmodernidad en donde las cosas salen un poco de control, en donde el tema del desarrollo y la globalización han tomado todo y las cosas a veces como que no tuvieran una identidad propia. Y eso, que es propia de la posmodernidad, el tema de la búsqueda constante de identidades, porque a diferencia de las otras épocas, está como en el centro, como en el limbo. Espero que esto les haya parecido excelente en este video, que hayan podido entender y muchísimas gracias, nos vemos.